A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Hola a todos, bienvenidos a este espacio interactivo, al primero de 6 episodios de una serie que hemos denominado Charlemos de Descarbonización. Este podcast hace parte de la estrategia de comunicaciones para divulgar los principales logros en materia de descarbonización que hacen parte de la agenda del proyecto de regalías en la región de los Llanos Orientales. Esto es un proyecto que es liderado por la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín. En este primer episodio giraremos la charla alrededor de 3 ejes fundamentales: consecuencias del cambio climático, mitigación y la relación que existe entre este y la deforestación. Al final de cada episodio lo que queremos es proponerte un call to action, un qué debemos cambiar en nuestro entorno más inmediato para aplicar, implementar, para difundir e influenciar, digamos que a nuestro alrededor, todo lo que vamos a aprender en cada uno de los episodios. Precisamente por eso hemos bautizado este primer episodio Somos agentes de cambio climático, y es como con esa reflexión queremos que cada oyente se nos quede con una pregunta, como con un llamado a la acción, y es justamente eso. Y lo que queremos proponerte es que no te despegues, pues vamos a abordar de una manera muy fresca y muy sencilla conceptos y estrategias de las que tú puedes hacer parte como agente influenciador y transformador de cambio climático. Soy Vanessa Senior Arrieta, profesora investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín, y junto a nuestros invitados que vamos a tener cada mes, estaremos compartiendo y estaremos charlando sobre descarbonización con el lanzamiento de un episodio mensual. Nuestro primer invitado, lo tengo aquí justamente al ladito, es Johnny Fernando López Torres, y muy seguramente ya muchos de ustedes habrán oído de él, pues nos acompañó en el primer panel de sostenibilidad en los territorios, aquí justamente en el Campus Medellín. Johnny es un emprendedor serial. Johnny es un apasionado ingeniero por las tecnologías emergentes. Está comprometido con el logro de propósitos masivos como el cambio climático, haciendo uso de tecnologías emergentes como el blockchain e inteligencia artificial a través del startup Swan Blockchain, y generando un early marketplace Carbon Removal, buscando acelerar la remoción de 1.000 millones de toneladas de CO2 en la siguiente década. Pero antes de que entremos en materia, a mí me gustaría saber, Johnny, ¿qué pasó en tu vida que hiciste clic para decir, venga, yo quiero empezar a trabajar con temas relacionados de cambio climático? ¿Cuándo fue esa experiencia que hizo allí un clic? Mira, yo tengo 43 años, pero soy investigador desde los 20 años. He trabajado en ciencia y tecnología desde muy, muy, muy pequeño. He venido trabajando con compañías y he venido haciendo cosas, pero muy cercano a los 40 entró un ciclo donde tú ya empiezas a tomar decisiones en tu vida que no están marcadas solamente por un bienestar económico o por un bienestar de corto plazo. Empiezas a entender que tienes que alinear tu vida con tu propósito y que debes intentar generar acciones que permitan llegar mucho más fácil a ese propósito y trascender en ese propósito. Con esa condición de decir cómo logramos nosotros influenciar el proceso y cómo podemos ayudar, no solamente generar plata, ¿verdad? Ahí nace un poco el proceso. Yo soy ingeniero industrial, pero he estado con electrónica, software, química, agua. Pues por ser investigador, he tenido que estar moviéndonos por temas tanto financieros como temas técnicos. Entonces, muchas de esas combinación de cosas dije, oiga, podemos combinar 3 cosas chéveres. 1, una capacidad técnica de el cómo lograr resolver problemas complejos, eso me lo da un poco la investigación. 2, el cómo llegamos a desarrollar mercados, que fue un segundo elemento, porque pues trabajo en innovación y en temas financieros, entonces cómo logramos mover mercados. Y tercero, cómo generamos procesos de impacto, o sea, cómo logramos construir soluciones que sean exponenciales, que no solamente beneficien a uno, sino que puedan beneficiar a muchos. Combinar esas 3 cosas fueron 3 cosas que pues, a lo largo de mi carrera logré participar. Y eso hizo que hubiera un detonante. Y un detonante fue ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tengo 2 hijos
Y pues mis hijos, Camila y Simón, pues tienen que tener un buen planeta. Yo no puedo llegar a los 70 años y decirle, es que qué embarrada, mira, ya la siguiente década va a ser dificilísima, los siguientes 100 años van a ser difíciles y no pasa nada. Cuando ellos van a decir, pero es que tú fuiste el de los que provocaste esto, ¿qué hiciste para que esto se destruyera? Claro, ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer? Ajá. También hay que mencionarlo allí. Eso que hablas de, que lo tocabas al principio, que no hay planeta B, y ahorita que hablabas también como del modo de vida y hacer como una reflexión en determinado momento de la vida, te cuento, Johnny, que en reportes de la ONU se indica que nosotros nos estamos gastando el equivalente a 1.6 tierras en nuestro modo de vida. Y eso hace parte de unas acciones muy sencillas que quizás las hacemos de manera involuntaria o creyendo que de pronto es como la mejor alternativa, bien sea, por ejemplo, en el modo de vestirnos o en el modo de transportarnos. Y aunque ya hemos tocado como por los bordes un poco el tema de cambio climático, a mí me gustaría que con esta primera pregunta abordáramos no solamente el concepto de cambio climático, sino también las consecuencias más significativas del cambio climático en el medio ambiente y en nuestras vidas cotidianas. ¿Qué tienes para decir, Adi? Buenísimo, mira, hay una cosa importante acá y es, si lo vemos sobre la metáfora de la casa, decimos, mire, estamos calentándonos, pero ¿qué tanto nos estamos calentando? Para entender ese concepto de qué tanto nos estamos calentando, hagamos esta medida. En este momento se están emitiendo alrededor de 162 millones de toneladas de carbono al día. ¿Eso cuánto es? Ese es un tema, como digo, es algo gigante, es una cosa grande en eso. Entonces se está calentando harto, es como el primer punto. Segundo, ¿qué efecto tiene que se caliente? Pues porque decíamos, bueno, se calienta y ¿qué ocurre? El primer efecto obvio que aparece acá es que pues, cuando calentamos hay algunas condiciones físicas que cambian. Entonces, por ejemplo, si tenemos un polo donde tenemos hielo, pues eso se va a derretir y se derrite. De pronto el nivel del mar va a aumentar un poco. Entonces, ese aumento del nivel del mar, pues lo primero es que pone como en una crisis a todas las ciudades costeras que hay a nivel global y por lo tanto pues tiene como un efecto tanto urbano y demás de seguridad. Sin embargo, los cambios más importantes del cambio climático son invisibles. ¿Y son invisibles por qué? Porque resulta que todos vivimos en ecosistemas. Los ecosistemas tenemos ecosistemas en nuestras ciudades, entonces lo primero que cambia en nuestro ecosistema es que ahora hace más calor. Antes donde no hacía calor, ahora sí hace calor, por lo tanto entonces tengo que poner un aire acondicionado, un ventilador, entonces cambia mi estilo de vida de alguna manera de forma directa. Dos, empezamos a tener ya que ese ecosistema no solamente somos nosotros los que nos da calor, también le da calor digamos que a una abeja le da calor. Y cuando una abeja le da calor, ella dice, uy, no, pero es que yo ya no me siento bien acá, yo sabe que voy a subir y voy a irme para otro lado. Entonces, el papel de la abeja, en este caso, es un papel de ser polinizador de algunos cultivos. Y dije, yo no voy otra vez a polinizar porque es que las condiciones ya no son adecuadas, hace demasiado calor, me voy para otro lugar. Esa migración que hace esa especie tiene un efecto directo ya en el tema de seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, ese es un caso sencillito de algo que puede empezar a ocurrir. Eso mismo pasa con algunas especies. Hay especies que empiezan a crecer y crecen bien, de pronto en unas temperaturas, pero cuando empieza a aumentar la temperatura, pues de pronto ya no crecen tan bien. Entonces, por lo tanto, ahí puede haber un efecto directo ya en temas de agrícolas, de disponibilidad de alimentos de forma completa. Cuando empieza a haber más calor, empieza a haber efectos directos ya en temas de disponibilidad de agua por asuntos de evaporación y por tanto la erosión empieza a ser también algo que empieza a afectar completamente a la Tierra. Pero vayamos un poquito más al detalle acá y algo que es invisible. Uno de los factores más importantes que puede afectar el cambio climático, esos temas de salud pública. Como que tiene que ver con salud pública, pues como... Resulta que mucha de la salud pública está amparada en el desarrollo de plagas, de plagas o enfermedades que pueden haber en algunas de las cosas, pero la salud pública se da por virus, retrovirus, bacterias que empiezan a haber. Resulta que para que una bacteria pueda crecer de forma adecuada, ella necesita solamente dos cosas: humedad y temperatura. O sea, si hay humedad y temperatura adecuada, van a crecer las bacterias. Por lo tanto, entonces si aumentamos la temperatura, las condiciones favorables para el desarrollo de bacterias van a ser mucho más alto. Eso queda un efecto dominó gigantesco en muchos ecosistemas, donde antes no había de pronto esas condiciones de salubridad, pueden dispararse en otro momento. Entonces, si te das cuenta, hay consecuencias en estilos de vida sencillos, tengo que poner un ventilador,
otros que tengo que moverme de tema, otros que ya no hay, que las condiciones de la tierra ya no son adecuadas, que ya no, la tierra ya no produce lo mismo, y empezamos a tener un efecto hasta incluso de microorganismos que empiezan a cambiar completamente la manera como vivimos. Entonces, el efecto es un efecto catastrófico, o sea, no es un efecto sencillo, y lo que estamos calentando no es poco, o sea, hablar de 2, 3 grados centígrados es un montón, y por eso es que todo el mundo está pensando en cómo hacemos para poder resolver el problema. Pero mira que mucha gente, eso que dices, mucha gente se preocupa, sí, por un incremento en la temperatura global de 2 a 3 grados Celsius, pero a veces son como elementos que como no los podemos evidenciar en un accionar como inmediato, a veces creemos que lo mejor que podemos hacer o es hacernos un poco los de la vista gorda, ¿verdad? O creer que nuestras acciones o que podemos continuar perfectamente con nuestro estilo de vida. Yo quiero tomar algo que mencionabas ahorita, un poco como en el ejemplo de la casa, y es que siendo pequeña o cuando estaba, por ejemplo, en el bachillerato, yo recuerdo que vivía en una ciudad muy, muy caliente en el departamento de Bolívar que se llama Magangué. Y si yo, por ejemplo, volviera a Magangué hoy, yo tengo que claramente tener aire acondicionado porque ya la temperatura, por ejemplo, no me permitiría vivir en un ambiente que fuera agradable solamente con abanico. Entonces, ya es como uno volver a partir de ese ejemplo tan sencillo que tú pones de la casa y también uno dice, bueno, ¿cómo vivíamos tan agradable antes? ¿Cierto? Con solamente un abanico. Ya hoy necesitaríamos, por ejemplo, otras condiciones para hacer un poco más agradable la vida en ese lugar. Y te estoy poniendo, por ejemplo, que cuando salíamos del colegio estaba alrededor de una temperatura de, qué sé yo, poco más de 38 grados. Entonces, las condiciones allí un poco para estar cómodos en casa no eran tan sencillas visto desde ahora claramente. Pero el tema que tocas también, Johnny, de la salud y de la parte alimentaria, me gustaría también un poco conectarlo con el tema de nuestras plantaciones forestales, de nuestros bosques. Nosotros en Colombia somos un país privilegiado no solamente por la posición geográfica, sino porque tenemos una reserva impresionante de bosques y uno diría, sí, pues Colombia, sus bosques son de Colombia, ¿de acuerdo? Pero la manera como nosotros preservemos nuestros bosques tiene un impacto que es global, un impacto que no solamente es local, sino que es a nivel mundial. Y yo escucho como muchas personas decir, pero ¿por qué nosotros estamos tomando tantas acciones para mitigar el cambio climático si Colombia no hace muchas emisiones de cambio climático? Pero hay aquí un elemento importante, Johnny, es que nosotros... En el tema, de acuerdo con el IDEAM, Colombia perdió alrededor de 197.000 hectáreas de bosque en el año 2020. Y uno dice, listo, está bien, o sea, necesitamos el tema de la conservación, y como ingeniera civil te puedo decir, bueno, ¿qué sería de las futuras carreteras, por ejemplo, si nosotros no retiramos o no trasladamos algunas especies arbóreas, pero en el tema de los bosques, que hay todo un mayor compromiso con el tema de la captura de carbono? Si nosotros lo viéramos un poco más como en el sentido de, venga, nosotros tenemos que cuidar nuestros bosques, ¿cuál es entonces no solamente como el rol, que lo tocaremos un poco al final, pero cuál es la relación entre la deforestación y el cambio climático? ¿Por qué es la importancia de nosotros cuidar nuestros bosques para mitigar un poco las acciones o las consecuencias del cambio climático? Ok, muy chévere, muy buena tu pregunta, y me gustaría tomar primero, mira, acciones desde mi vida personal. Mira, de mi vida personal, yo tomé la decisión, yo vivía en Bogotá, y ahí tenía como toda mi operación, y decidí moverme a vivir en el Líbano Tolima. El Líbano Tolima hace parte, pues, de la cordillera central, está en un lugar estratégico, y una de las condiciones bonitas es que desde la investigación, cuando hablamos de cambio climático, vamos a empezar a hablar de los pisos térmicos. En los pisos térmicos la temperatura es una de las variables importantes que cambia. Tú te das cuenta que lo que cultivas a los 1500 metros es diferente a lo que cultivas a los 200 metros, y las especies que hay al lado del Magdalena son distintas a las que hay al lado del Nevado del Ruiz, y la condición se da mucho por una relación de la temperatura. Decidimos montar en el Líbano Tolima como un laboratorio de investigación que nos permite a nosotros cruzar todos los pisos térmicos, o sea, desde los 5.300 metros que tenemos en el Nevado del Ruiz hasta el Magdalena a 200 metros sobre el nivel del mar. Eso lo logramos colocar para una gran estación experimental que nos permite evaluar esto.
ahora tú tocas el tema de reforestación y ahí volvamos al ejemplo de la casa. Si tenemos nuestra casa, digamos que en nuestra casa estamos generando las emisiones, todas las generando la casa. Nosotros tenemos un sistema natural para poder controlar la temperatura. Y ese control de temperatura, ese sistema natural, se llaman los árboles. Los árboles son una manera natural de poder obtener, ¿ellos qué hacen? Pues capturan el carbono, o sea, de ese carbono que estamos emitiendo y que se va y que nos calienta, él evita que todo ese carbono se genere. Entonces, toma ese carbono, eso se llama secuestro de carbono. Secuestra el carbono y lo guarda. ¿Lo guarda dónde? En sus raíces, en su tallo, en sus hojas, en sus ramas, creciendo. Cuando el árbol crece, está almacenando carbono, en este caso está almacenando esos gases. Una cosa chévere es que apenas él crece, estamos evidenciando que efectivamente estamos controlando. Eso es un primer efecto. Nuestra casa no es solamente nuestro pedacito, como nuestro cuarto. Resulta que nuestra casa es toda la casa y es todo el planeta. Pero algunos cuartos, como son el planeta, tenemos un pedacito que son bosques. Y esos bosques, pues no todo lo tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene la cantidad de esos árboles que absorben ese carbono y pues por lo tanto todo el mundo está contando con que tengamos esa captura de forma completa. Entonces es como si en un cuarto estuvieran los filtros y todos los de los otros cuartos estén contando con que esos filtros no se dañen. Porque si los filtros se nos dañan, pues el calor se vuelve insoportable para todo el mundo, no solamente para mí en mi cuarto. Entonces yo tengo una responsabilidad porque tengo la bondad de tener esos bosques acá cerca. Están. Para que te hagas una idea, primero, Colombia, la mitad de Colombia, estamos hablando de un poquito más de 50 millones de hectáreas, son de bosques. Entonces, solo bosques son de esa parte. Y esos bosques, cuando tú hablas de la estadística de hace un momento, lo que estás diciendo es que están desapareciendo. O sea, estamos cortando los árboles, está pasando algo y no está pasando en una proporción pequeña. De pronto tú hablas de 197.000 hectáreas anuales y no he mencionado muy bien cuánto es eso. Para que entendamos qué es lo que está pasando, es todos los centros urbanos de Colombia suman un poquito más de 380.000 hectáreas, pongámosle en 400.000. O sea, 400.000 son todas las hectáreas de todas las construcciones, carreteras, edificios que hay en todo el país. 400.000. ¿Qué pasaría si yo te dijera que cada año pasó un tsunami y borró la mitad de todas las ciudades? Eso es lo que está pasando con eso que tú acabas de decir. O sea, está desapareciendo una dimensión equivalente a la mitad de todas las zonas urbanas de todo el país anualmente. Pero lo más triste es que no nos estamos dando cuenta. Entonces, como no nos damos cuenta, entonces digo, oye, sí, lo están desapareciendo, ¿qué embarrada con los bosques? Y yo, sí, pero embarrada es que el filtro está dañando. Y si el filtro se daña, pues la consecuencia no solamente para nosotros, es para todo el planeta. Pues tú podrías decir, no, pues ponga otro filtro. Yo le digo, claro, podemos poner otro filtro. Pero ¿sabes cuánto se demora para que el filtro esté listo? Nos demoramos entre 15 y 30 años para que otra vez esté listo. O sea, tumbar de una manera irresponsable el ejercicio nos pones a no lograr mitigarlo y al contrario, aumentar las emisiones. Por eso es que la relación con cambio climático lo que dicen es, si bien el árbol no genera una emisión de forma completa, cuando tú lo tumbas, creas un hueco, un vacío. Claro. Y ese vacío se suma a un carbono que no capturé, por lo tanto, pues caliento mucho más el planeta. Ese es el efecto que tenemos dentro de lo que es la deforestación. Y ahí el tema de que cuando hablamos de cambio climático y deforestación, lo que tenemos es que, en el caso de los bosques, cuidarlos. Ya, ¿cómo nos damos cuenta qué está pasando? El problema que tenemos acá es que de pronto nosotros vemos los bosques que están al lado de nuestras ciudades. Y quizás esas son fáciles de controlar. Pero en Colombia la zona urbana son solamente el 0.3%. O sea, todo el resto, el 99.7%, son de alguna forma o praderas o bosques. Me dijo que el 50% son bosques. Entonces, como no nos damos cuenta, pues muchas personas, mucha gente tumba los árboles y no se dan cuenta, nadie hace nada. Y la pregunta luego sería, ¿pero por qué lo tumban? ¿Qué es lo que pasa acá? Como, oiga, ¿qué está ocurriendo? Es que hay terremoto, es que hay un fenómeno natural o algo. Digo, mira, si bien hay algunos elementos naturales que pueden estar siendo consecuencia, realmente la mayor, digamos, causa de poder tumbar los bosques son el mismo hombre. Para servir otras actividades como ganadería, claro. Ganadería extensiva, 1. Agricultura extensiva también. 2. Minería. Entonces, 3 elementos que son como naturales en las actividades productivas que son las que generan ese tipo de cosas. El mismo hombre es el que está produciendo también ese proceso. Es claro. algo...
Y mira que me gusta el tema que tocaste de como si yo tuviera un filtro en un cuarto y es como que todos los demás me están mirando y es, listo, pilas, cuide usted, de usted dependemos todos. Es casi como el que va a cobrar el tiro, el penalti, ¿no? Como que toda la responsabilidad está solamente en ese individuo. Y son muchas las acciones que uno diría, sí, el tema de la agricultura, esto lo necesitamos porque es una necesidad de alimentarnos. El tema de la ganadería, bueno, alguna controlada, otra no. Pero qué tristeza que en todas estas actividades que son antrópicas, ¿verdad? Estemos acabando con el filtro más importante, que es el del secuestro, que es el único secuestro benevolente que tenemos, que es el secuestro de carbono con todo ese paso. Y fíjate, Johnny, que también hay muchas de las actividades que son cotidianas, y aquí un poco para ir tocando el último de los temas de nuestro podcast, y es todas esas actividades cotidianas que nosotros podemos empezar a regular, empezar a disminuir un poco, ¿cierto? Como en la medida de nosotros también ser agentes transformadores de cambio climático. Y te pongo un ejemplo. La sección ambiental del Diario de la República en el año 2019 se mencionaba que un colombiano promedio produce hasta 4 toneladas de CO2 al año, entre actividades varias que incluyen abrir la llave, prender la luz o mandar un correo. El mismo tema que estábamos tocando de un poco calentar la casa. Pero frente al transporte, si una persona recorre todos los días una distancia con su carro de motor diésel de unos 40 kilómetros, que es una distancia que más o menos uno recorre entre Medellín y San Jerónimo, aquí te relaciones la tierrita caliente, un poco del paisa, aproximadamente unos 40 kilómetros al occidente del departamento de Antioquia. Mira que, por ejemplo, y yo le pregunto mucho a nuestros estudiantes en cada sesión de clase, venga, ¿usted en qué se movió hoy? Listo, ¿y qué distancia recorriste? Listo, aproximadamente 2 kilómetros. ¿No crees que de pronto esa distancia la hubieras podido recorrer caminando? Y no, por ejemplo, venirte en una moto que adicional tenés que pagar parqueadero. O, por ejemplo, si hubieras venido no en carro, sino que hubieras utilizado el transporte, que es el sistema de transporte público de la ciudad, también hubieras podido mitigar muchas de tu impacto en temas de cambio climático. Y yo creo que es que hay muchas cosas que desconocemos que podemos hacer para mitigar, digamos que estas acciones negativas. Lo hablabas, por ejemplo, en el tema de la ropa. Qué bueno, por ejemplo, que a las mujeres que nos gusta también tanto ir a comprar cositas, ¿verdad? Pudiéramos nosotros evaluar, listo, esta blusa que yo me compro o este pantalón que yo me compro, ¿cuál ha sido toda su huella de carbono para que yo hoy me la pueda poner, ¿cierto? Desde el momento no solamente de la obtención de la materia prima, de la fabricación del producto, hasta el transporte, hasta que ya yo me lo ponga. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el impacto de este producto individual en la emisión personal de mi huella de carbono? Entonces, un poco en esa línea, Johnny, a mí me gustaría aprovechar también este momento para que hagamos un call to action. Es decir, para que nuestros estudiantes, no solamente del campus Medellín y de a todas las personas que también les pueda llegar este podcast, se pregunten, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Listo, si mi vida cotidiana me permite a mí una serie de comodidades, ¿qué puedo hacer yo un poco para ir disminuyendo esos efectos individuales de cambio climático que claramente también van sumando? Si bien no son representativos, pero van sumando. Entonces, ¿cómo pueden los individuos, vamos a colocarlo por ejemplo en el tema de la comunidad universitaria que nos va a escuchar, cómo puede esta comunidad universitaria contribuir a mitigar el cambio climático en elementos, en aspectos, en actividades de su vida diaria? Bueno, genial. Como comenzamos a hablar, el objetivo desde nosotros, aquí la universidad, SWAM, blockchain, todos los actores que estamos nosotros aquí hablando, no queremos llevar esto a un tema súper técnico que diga nadie lo puede hacer y que pues solo hay unos genios por allá que puedan actuar en esto, sino vimos cómo nosotros podemos llegar a esto, bajarlo a nuestra actividad cotidiana y generar impactos que puedan ser no solo pequeños, pueden ser realmente muy grandes. Entonces, mi recomendación acá sería, primero, como individuo. O sea, como individuo, ¿yo qué puedo hacer? Como individuo, yo lo que puedo hacer, tú dijiste ya varias cosas. Dijiste, oye, puedes optimizar tu forma de transportarte, es así de sencillo. O sea, puedes optimizar si puedes caminar, correr, usar bicicleta, usar transporte masivo. Y, utilizar eso siempre como una opción sería una alternativa muy buena. Dos, tendrías que entrar a ser como un consumidor responsable. Al ser consumidor responsable, puedes hacer cosas tan sencillas como evitar el uso o el consumo de plásticos.
Entonces el plástico, cualquier tipo de plástico, tú puedes evitar usarlo. Entonces, oiga, si tengo, hablarlo tan sencillo como desde un pitillo hasta asuntos como el vaso con el cual me sirven la gaseosa que tengo en algún lado, hasta, digamos que elementos propios que utilizo en el plástico tiene un efecto y una huella muy grande en esa parte, entonces podría empezar a reducir el consumo de plástico de forma directa. Tercero, consumo responsable de otras cosas. Tú lo dijiste de una forma muy inteligente, nosotros casi siempre todas las decisiones que tomamos en términos de consumo se dan por el precio. Esto está más barato, esto no. Sin embargo, qué interesante sería que pudiéramos tomar la decisión también con, oiga, ¿esto qué impacto tiene? ¿Qué huella de carbono tiene? Por ejemplo, que uno pudiera tener una etiqueta donde diga, mira, tengo este producto, esa blusa, y esa blusa tiene esta huella, y por eso comparo una blusa contra otra y digo, no, pues yo me voy mejor con esta. Es que el efecto que colocamos al principio de lo que puede significar el cambio climático es catastrófico, o sea, no es algo menor, es lo que quiero. Entonces, tomar la decisión de poder tomar una decisión, así como me dicen, este alimento es alto en azúcar, o igualmente puede tener el tema de, venga, esta es la huella que tiene el tema para que podamos evidentemente poder tomar decisiones, porque a veces el consumidor tampoco se la sabe todas, él no sabe si una cosa funciona o no, y pues también debemos ayudarle en ese sentido. Ahora, hay decisiones un poco más grandes que podemos empezar a tomar, ¿como cuáles? Digamos que casi todos tenemos el sueño de tener una casa, un apartamento. Una de las huellas más grandes que se dan por el tema de cemento y tema de acero. Cuando yo veo esos dos elementos, digo, ¿y cómo lo resuelvo? Pues cuando compres una casa, cuando intenta que esa casa pues sea una construcción sostenible. ¿Qué significa eso? Pues que los materiales con los que han sido fabricados pues tienen una condición sostenible, el manejo de los recursos y demás, el uso del cemento. Ese tipo de cosas pueden darte también un elemento adicional para tomar una decisión donde tú decides si compro una casa con alta huella o tal vez que no. Sin embargo, nosotros como actores tenemos una influencia sobre otras cosas por nuestro rol. Ejemplo, si yo soy un estudiante que estoy estudiando ingeniería, entonces si estudio ingeniería, pues yo podría decir, oiga, pues yo creo que puedo hacer, ¿qué tal si hago una solución de descarbonización con ingeniería en esta parte y hago mi tesis en eso? Oye, espectacular, y oiga, venga, ¿cómo lo hacemos en eso? Sí. O dos, oiga, no, es que yo soy más emprendedor, quiero hacer el cuento, digo, ¿por qué no montas tu compañía, tu startup, lo que sea, pensando de una vez en temas de sostenibilidad y cómo te vuelves un actor en eso? Y bienvenido para hacerlo. 3, si eres, digamos que eres una persona pública o eres un influenciador, un líder comunitario, un líder estudiantil, ¿cómo utilizo ese liderazgo para fomentar e influenciar para que se creen proyectos alrededor de todo eso? Importante. Ahora, si ya soy un empresario, si ya soy, por ejemplo, una persona ya influyente, pues podría yo ya crear políticas que estén orientadas hacia eso. Si soy inversionista, pues como inversionista podría yo ya tomar decisiones de que mis inversiones no solamente estén embarcadas por el dinero, sino que también el tema de una inversión sostenible, y hago un balanceo o coloco una regla donde diga, mire, yo le invierto, pero usted tiene también que cumplir estas cosas. Entonces, vemos que vamos aumentando los niveles. Lo que sí decimos es que yo desde ser un niño tan pequeñito, un niño de 10 años, podría influenciar simplemente haciendo control del plástico y haciendo solamente una acción de incentivar la actividad física sobre el movimiento en un carro, por ejemplo. Esas dos cosas que son súper simples pueden empezar a generar un efecto. Como mamá puedo llegar a decir, ¿yo qué compro? ¿Yo qué voy a comprar acá en un supermercado y cómo hago ese proceso para que podamos tener un consumo mucho más responsable? Y ya como estudiante, que sería genial acá, esto está mucha la comunidad universitaria, investigadores, gente que quiere salir adelante. Qué bonito que utilicen el tema de cambio climático, descarbonización, ingeniería, para que resolvamos los problemas gigantes que tiene hoy la humanidad. Micho, esos 51.000 millones de toneladas que tenemos que reducir, se pueden reducir con inteligencia. Y ahí hay mucha invitación gigante para hacerlo. Cosas simples o cosas complejas. Escojámosla, pero hagamos algo. Lo dijiste tú. No hay planeta B. Y yo voy a aprovechar eso último que dijiste, porque yo no sé si en la mayoría de escenarios en los que son comunes para nosotros, yo quiero poner aquí un ejemplo chiquitico. Ya, por ejemplo, cuando uno va a seleccionar un vuelo, a ti te aparecen las diferentes aerolíneas. Bueno, tal vuelo con tal aerolínea estás consumiendo o estás emitiendo tanta cantidad de emisiones. Qué bueno, y también sé que existen muchas calculadoras para la estimación de huella de carbono, pero qué bueno que, digamos que en las acciones más chiquiticas, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, fuera al supermercado y te dijera así como el alto contenido en azúcares, en sodio, en tal,
listo, esto tiene un impacto de tantas emisiones de CO2. De alguna manera, cuando nosotros vemos así como el elemento catastrófico, que esa es la palabra que asusta, pero que la tenemos que tomarle como en el buen sentido, es que nosotros empezamos a hacer acciones, ¿de acuerdo? Yo quisiera tomarte como esta iniciativa que propones del pionero y extenderla a nuestra comunidad universitaria, para que se vinculen desde las diferentes carreras, o sea, no solamente como individuos, sino como la función, como nuestro rol que cumplimos en la universidad frente a nuestros amigos, frente a nuestra familia. Nosotros podemos ser agentes transformadores del cambio climático con mínimas acciones. No necesitamos, por ejemplo, invertir en las grandes acciones, pero desde las mínimas, si yo lo hago de manera disciplinada, de manera rutinaria, eso sí va a ir generando un impacto positivo en mis acciones individuales para mitigar el cambio climático. Bueno, este realmente ha sido el primer episodio de unas 7 temporadas que vamos a tener hablando de descarbonización, y todo esto hace parte del proyecto de regalías en la región de los Llanos Orientales que lidera la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero lo que queremos es traer estos temas que a algunos les podrían parecer como sencillos porque los escuchan mucho, pero que a veces desconocemos cuáles son las acciones que nosotros podemos hacer en temas de mitigación de cambio climático. Esperamos que en nuestro próximo episodio tengamos a otra persona tan interesante y que nos hable de una manera tan fresca como Johnny lo ha hecho hoy. Con todos nosotros, y esperamos que este mensaje se divulgue no solamente para la comunidad universitaria del Campus Medellín, sino a todos los que también les llegue este mensaje. Así que nos vemos. Johnny, muchísimas gracias por estar en este primer episodio, y nos vemos entonces en el segundo. Ya, Vane, ya hay que hacer la contabilidad y traer qué es lo que estamos haciendo nosotros. Así es. Hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo sí. Empieza por casa. Sí. Chao, chao. Por un país que nos inspira y sin barreras. Por mi familia, mi ciudad, Colombia entera. Siempre lo damos todo, visión y desarrollo. Por montañas, llanuras y valles, la excelencia nos hace más grandes. Una misma bandera, regiones enteras de gente perseverante. Una tierra que anhela saber sin fronteras, salir adelante. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias, Universidad Cooperativa de Colombia. Colombia nos inspira, queremos calidad y mejorar tu vida, llevando educación por mi tierra querida, propósito y pasión, trabajo y armonía. Somos solidarios, sigamos avanzando siempre codo a codo, por un país más grande sé que tanto añoro, por oportunidades y bien para todos. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera. Hoy escribimos nuevas historias.